Mis padres me abandonaron de niña porque no era tan inteligente como mi hermana gemela, pero cuando intentaron reconectarse años después, les presenté a mi nueva familia y no salió bien. Hace 10 años, cuando tenía 12 años, mis padres me enviaron a vivir con mi tío, el hermano mayor de mi papá, en el campo porque no querían hacerse cargo de mí. Pensaban que yo era una carga para ellos y preferían criar a mi gemela, a quien creían mucho más capaz que yo. Y no lo niego, ella realmente era mucho más lista que yo y, lamentablemente, no podía seguirle el ritmo. Yo era mayormente promedio, pero en una familia de superdotados, ser promedio no es suficiente. Mis padres eran ambos médicos y habían decidido que mi hermana y yo también seríamos médicas como ellos, pero, siendo honesta, nunca me interesaron los estudios y estaba más inclinada hacia actividades creativas, que es lo que realmente quería hacer con mi vida. Solían ponerme bajo una tremenda presión y no me iba bien en la escuela. No ayudaba que mis padres ni siquiera intentaran animarme a mejorar, solo me insultaban y me comparaban constantemente con mi hermana gemela. Desde muy joven estaba acostumbrada a ese tipo de trato, pero con el tiempo, solo empeoró y me resultaba muy difícil concentrarme en cualquier cosa. Para cuando cumplí 12 años y llegué a la escuela secundaria, me iba tan mal en todo que estaba reprobando la mayoría de las clases. Aunque estaba dando lo mejor de mí, no lograba obtener mejores calificaciones. Mis maestros se quejaban constantemente de mí porque no sabían cómo eran las cosas en casa, solo creían que era perezosa y que no me esforzaba lo suficiente. Incluso en la escuela, la gente me comparaba con mi brillante hermana gemela, quien lo estaba haciendo mucho mejor que yo. Literalmente lloraba hasta quedarme dormida cada noche porque cada día mis padres se aseguraban de recordarle a mi hermana cuánto la amaban y recordarme a mí cuánto los estaba decepcionando y que necesitaba mejorar. Una noche, las cosas se pusieron tan mal que durante la cena me insultaron de nuevo por mis calificaciones y estallé contra ellos. Me castigaron por las siguientes 2 semanas, así que decidí huir de casa sin saber a dónde iría. Obviamente, no llegué muy lejos y solo pude llegar al parque cercano, donde me senté sola, aterrorizada en la oscuridad. Me encontraron allí alrededor de las 5 de la mañana después de llamar a la policía para buscarme. Después de traerme de vuelta a casa, ese fue el día en que decidieron enviarme a casa de mi tío en el campo, donde crecería con él y su familia. Cuando mis padres me dijeron que me enviarían a vivir con mi tío y su familia, les rogué muchas veces que no me hicieran eso, que mejoraría y no los decepcionaría más, ni intentaría huir de nuevo. Pero no les importó nada de eso. Me dijeron que los había decepcionado y que no podían lidiar con eso más. Tenían otra hija de quien cuidar y no podían dedicar todo su tiempo a alguien que había demostrado ser inútil una y otra vez. No creo que eso fuera verdad. Pasaban la mayor parte del tiempo mimando a mi hermana y apenas se preocupaban por mí, salvo para burlarse de mí por mis malas calificaciones. De todos modos, seguí rogándoles que no me hicieran eso porque no quería estar lejos de ellos y, lo más importante, no quería separarme de mi hermana, ya que era literalmente la única persona que era amable conmigo en esa familia. Sin embargo, no me escucharon y hicieron lo que tenían que hacer. Me hicieron despedirme de mi hermana y ni siquiera le permitieron acompañarme en el viaje a casa de mi tío. Una vez allí, no pude dejar de llorar durante las siguientes semanas, solo quería volver a casa. Intenté llamar a mis padres, y mi tío y tía fueron realmente amables y comprensivos durante ese tiempo porque entendían por lo que estaba pasando. Pero mis padres no respondieron ninguna de mis llamadas y me ignoraron. Unas semanas después, decidí aceptar mi destino y hacer las paces con él. Me mantuve en contacto con mi hermana, era la única persona que me hablaba, pero tenía que hacerse en secreto porque no tenía un teléfono celular, así que tenía que llamarla desde el teléfono de mi tío cuando mis padres no estaban en casa. Las redes sociales apenas comenzaban a popularizarse en ese momento, afortunadamente, así que usaba la computadora para hablar conmigo y, ocasionalmente, cuando ella me decía que la costa estaba despejada, la llamaba y finalmente podíamos hablar. Mi hermana y yo seguimos en contacto, nos amamos y así será siempre. Me ha mantenido al tanto de lo que ha estado sucediendo con ella y nuestros padres durante los últimos 10 años y también me dijo que nuestros padres estaban planeando acercarse a mí hace un par de semanas, lo cual me permitió prepararme mentalmente para eso. Durante los últimos 10 años no tuve ningún contacto con mis padres. Al principio, porque se negaron a ponerse en contacto conmigo o incluso hablarme después de dejarme en casa de mi tío. Después de un par de años viviendo con mi tío, yo era la que ya no estaba interesada en contactarlos. Me habían abandonado y esa era la historia. Honestamente, después de mudarme con mi tío y mi tía, estaba teniendo una vida mucho mejor.
No me ponían bajo la misma presión que mis padres y comencé a mejorar en la escuela. Seguía siendo promedio académicamente, no era la estudiante sobresaliente que siempre fue mi hermana, pero al menos no estaba reprobando todas mis clases. Mi tío y mi tía también me permitieron participar en otras actividades como obras de teatro escolares y deportes, cosas que mis padres no me permitían hacer porque pensaban que afectarían mis calificaciones negativamente. Estaba viviendo mi vida al máximo y era muy feliz con ellos. Cuando vivía con mis padres, también me prohibían hablar con chicos porque pensaban que me distraería. Sin embargo, mi tío y mi tía no tenían restricciones tan ridículas y me permitían hablar con quien quisiera y también traer amigos a casa. Coincidentemente, esa fue la razón por la que pude conocer a mi esposo, quien ha estado conmigo todo este tiempo. Hemos estado juntos durante los últimos 7 años, nos conocimos en la secundaria y hemos sido inseparables desde entonces. Incluso asistimos a la misma universidad. Me gradué el año pasado y una semana después de graduarnos juntos, nos casamos en una ceremonia íntima. El mes pasado di a luz a nuestro hijo. Ya no vivo con mi tío y mi tía, mi esposo y yo tenemos una casa a unas calles de ellos, pero los visitamos con frecuencia y ellos también nos visitan para ver a nuestro hijo. Estoy de licencia por maternidad en este momento, así que no tengo que volver al trabajo por unas semanas más. Mi hermana ha estado en contacto abierto conmigo durante los últimos años porque, después de cumplir 18, decidió que no sentía la necesidad de ocultar nuestro vínculo de nuestros padres porque no había nada que pudieran hacer. Fue la dama de honor en mi boda y es la madrina de mi hijo. La semana pasada, mientras nos visitaba, me dijo que nuestros padres planeaban visitarme. Todavía no sabían que me había casado y tenía un bebé porque todos habían dejado de hablarles después de que me abandonaron. Fue un acto tan desalmado que no sabían nada de mi vida, y mi hermana no pensó que fuera necesario hablarles de mí, así que no les dijo nada, ni siquiera cuando preguntaron. Pero después de 10 años, finalmente sentían algún tipo de arrepentimiento por lo que habían hecho hace tantos años y planeaban acercarse a mí. Ella pensó que era su deber decírmelo para que pudiera decidir qué hacer y no me sorprendiera cuando me contactaran pidiendo visitarme. Un par de días después de su visita, mis padres me contactaron a través de las redes sociales pidiéndome si podían visitarme. No se disculparon por nada, solo fue un mensaje simple con los dos pidiendo si podían visitarme, nada más. Me decepcionó un poco ese mensaje porque realmente esperaba que al menos dijeran que lo sentían por la forma en que me habían tratado en el pasado. Por un tiempo, estuve tan enojada que pensé en no responder ese mensaje en absoluto, pero luego tuve una mejor idea. Pensé en invitarlos y mostrarles mi vida actual porque ahora tenía una gran vida y pensé que sería una idea apropiada hacerles saber lo bien que me iba sin ellos. Les di mi dirección y los invité a cenar el fin de semana. También invité a mi tío, mi tía y mi hermana. Obviamente, mi esposo y mi hijo estarían allí porque esa cena se llevaría a cabo en mi casa. No le dije a mi tío y tía que mis padres estarían allí, así que todos se sorprendieron mucho al verse cuando llegaron a mi casa el fin de semana pasado. Eso fue hace 3 días y todavía no sé si hice lo correcto o no. De todos modos, una vez que todos estaban allí, las cosas fueron bastante incómodas porque, obviamente, no había visto a mis padres en 10 años y todos en la familia los habían cortado, incluido mi tío y mi tía, ya que tampoco querían nada con mis padres. La razón detrás de esto fue que mis padres habían prometido que no solo me apoyarían financieramente mientras viviera con mi tío, sino que también se mantendrían en contacto para que no me sintiera sola y aseguraran que mis necesidades emocionales estuvieran cubiertas. Pero solo cumplieron la mitad de esa promesa. Enviaron dinero cada mes, pero no se molestaron en mantenerse en contacto conmigo y estaban contentos de deshacerse de mí. Ese no fue el trato que mi tío había aceptado y estaba molesto de que mis padres me abandonaran emocionalmente, pero no le importó cuidarme, así que fue él quien se enfrentó a mi padre y le contó al resto de la familia lo que estaba haciendo. Todos los demás cortaron a mi padre por esa razón, lo que generó mucha enemistad entre ellos, pero mi padre siguió enviando dinero hasta que cumplí 18 años. Después de eso, tampoco hubo contacto entre ellos. Después de saludarnos, se suponía que íbamos a cenar juntos, pero decidí hacer un brindis antes de eso. Como si las cosas no fueran lo suficientemente incómodas, decidí intensificar la situación y empeorarla aún más porque quería que mis padres se sintieran mal y que se arrepintieran de sus acciones. Me levanté y comencé a hacer un discurso sobre lo hermosos que habían sido los últimos 10 años de mi vida en comparación con los primeros 12. Hice que pareciera un discurso para mi tío y mi tía porque, honestamente, habían hecho mucho por mí durante la última década y no creo que hubiera podido llegar tan lejos en la vida sin ellos.
También agradecí a mi esposo por estar conmigo todo el tiempo y a mi hermana por nunca rendirse conmigo a pesar de todo lo que estaba pasando. Muy intencionalmente, decidí ignorar a mis padres en mi discurso porque no tenía nada que agradecerles y ellos se dieron cuenta de eso. Durante mi discurso, mantuvieron la mirada baja y no dijeron ni una palabra. Una vez que terminé mi discurso, decidí frotar la herida aún más y me dirigí a mis padres diciéndoles que finalmente estaba lista para presentarles a mi nueva familia. Se quedaron completamente en shock cuando lo anuncié porque no creo que hubieran esperado que dijera algo así. En cuanto mencioné que esta era mi nueva familia, mi madre se echó a llorar y literalmente salió corriendo de la casa. Después de que se fueron, tuvimos una cena muy incómoda y silenciosa. Nadie se quedó para el postre y me alegró porque todo había sido muy pesado. No me gustaban mis padres, pero no creía que lo que había hecho estuviera bien. Aún no he tenido la oportunidad de hablar con mi tío y mi tía, pero tanto mi hermana como mi esposo piensan que llevé las cosas demasiado lejos y que ni siquiera debería haber respondido a los mensajes de mis padres si no quería interactuar con ellos, pero insultarlos de esa manera fue innecesario. ¿Soy la mala por invitar a mis padres a cenar y luego humillarlos? Actualización 1. Bueno, los comentarios hasta ahora han estado bastante divididos sobre si debería disculparme con mis padres, pero todos están de acuerdo en que al menos debería hablar con mi tío y mi tía. Así que, ya que la decisión sobre mis padres aún está en el aire, decidí contactar a mi tío hoy. Ha pasado una semana desde la cena familiar que organicé y no hemos podido hablar mucho en los últimos días porque he estado muy ocupada y ellos también, y creo que la incomodidad aún estaba ahí, así que no hablamos para no hacer las cosas más incómodas. Pero hoy lo abordé llamando a mi tío y antes de que pudiera decir algo, le dije que lo sentía mucho por haber invitado a mis padres a la cena sin avisarles. Me dijo que se sorprendió un poco de que lo hiciera, pero finalmente lo superó. Simplemente no se había comunicado conmigo porque no sabía si yo estaba bien después de esa noche, ya que estaba bastante molesta. Acordó que las cosas se habían puesto bastante incómodas ese día, pero dijo que todo estaba olvidado y que no importaba. Luego llamé a mi tía y también me disculpé con ella, y tuvo una reacción similar. Así que ahora que me he disculpado con ambos, ya no me siento tan culpable. Personalmente, no siento que deba una disculpa a mis padres porque, después de todo lo que me hicieron pasar en mi infancia, realmente no creo que alguien se sentiría culpable por comportarse de la manera en que lo hice. Ellos aún no se han disculpado conmigo, así que no veo razón para hacerlo. Hablé con mi esposo sobre eso, ya que él dijo que debería disculparme con ellos, y le expliqué que, aunque lo que hice en la cena fue injustificado, la forma en que me trataron en el pasado tampoco fue aceptable. Parecía entender de dónde venía, así que no insistió. Le dije lo mismo a mi hermana y estaba un poco escéptica al respecto, pero luego me dijo que al final del día era mi decisión. Yo era la que había sido agraviada, así que lo que decidiera hacer sería justo. Ella tampoco ha podido ponerse en contacto con nuestros padres durante la última semana, ya que han estado sospechosamente callados, pero supongo que solo están manteniendo un perfil bajo por el momento. Definitivamente volverán a contactarme y exigirán una disculpa o intentarán crear algún drama. Actualización 2. Hola, solo quería aclarar algo. Mi hermana no está tratando de ser diplomática al tener una buena relación con nuestros padres, y aunque lo esté, estoy bien con eso, así que no necesita convertirse en un gran problema en la sección de comentarios, como he notado. Ella sabe que lo que me hicieron fue muy incorrecto, pero también era muy joven. No es como si hubiera podido defenderme y protestar. Estaba en contra de la idea en ese momento, pero éramos tan pequeñas que nuestras opiniones realmente no importaban, así que no pudo hacer nada de todos modos. Hizo lo mejor que pudo y se mantuvo en contacto conmigo, así que eso es suficiente. La razón por la que sigue en contacto con nuestros padres es porque se están haciendo mayores y no quiere abandonarlos porque eso la haría sentir culpable. No hay nada más en eso, no es tan profundo. Por favor, no la acusen de nada. Tenemos mucho amor entre nosotras, así que no creemos que los comentarios sobre ella sean justificados. Ahora, en cuanto a lo que sucedió, como mencioné en mi última actualización, estaba bastante segura de que mis padres no iban a tomarse amablemente lo que hice. No son el tipo de personas que dejan pasar las cosas fácilmente, así que estaba preparada para algún tipo de represalia de su parte. Finalmente sucedió hoy, 10 días después de la cena que organicé. Decidieron hacer público el incidente y publicaron todo sobre ello en las redes sociales. Me pareció bastante sorprendente porque no tienen una presencia muy activa en las redes sociales, pero solo para este incidente decidieron publicarlo. Tal como había esperado,
Fue una publicación muy unilateral donde solo hablaron de lo heridos que estaban, pero no mencionaron nada de lo que habían hecho en el pasado. Honestamente, no me habría importado esa publicación si hubiera estado dirigida a los miembros de nuestra familia, ya que nadie de mi familia quiere a mis padres por lo que hicieron en el pasado al abandonarme y cosas así. Pero fueron muy astutos en todo esto y decidieron etiquetar a mis compañeros de trabajo y a los compañeros de trabajo de mi esposo, aunque él no tuvo nada que ver con todo este lío. Obviamente, mis compañeros de trabajo no estaban al tanto de mi historia con mis padres y mi relación tensa con ellos, así que todos estaban bastante sorprendidos cuando los etiquetaron en esa publicación y comenzaron a bombardear mi teléfono casi de inmediato. Estoy de licencia por maternidad, así que obviamente no sabía lo que habían publicado porque no estaba en el trabajo y no reviso mis redes sociales con frecuencia porque generalmente estoy ocupada con mi hijo. Pero después de que empezaron a enviarme mensajes diciéndome que viera lo que había sucedido en línea, me sorprendí. No sabía cómo reaccionar porque no esperaba nada de eso. Estaba bastante segura de que habían podido encontrar las cuentas de mis compañeros de trabajo acosándome en línea porque tengo bastantes fotos con ellos y los había etiquetado, así que probablemente eso es lo que han estado haciendo la semana pasada, acosándome para descubrir quiénes eran mis amigos en el trabajo y arruinar mi reputación. De todos modos, vi esa publicación, me quedé en shock por un par de minutos, pero luego decidí comentar y contarle a la gente la realidad de la situación. No tenía nada que ocultar, era la víctima en esta situación y lo que sucedió en la cena fue injustificado, pero no injusto. Así que escribí todo el incidente que había ocurrido, cómo me dejaron en la casa de mi tío hace todos esos años y luego se negaron a mantenerse en contacto conmigo. Incluso cuando se acercaron a mí, no se disculparon y, después de llegar a mi casa, aún no se habían disculpado. Si hubieran hecho eso, podría haber reconsiderado decir las cosas que dije. Pero en mi opinión, lo que hice no estuvo mal. También aclaré lo mismo a mis amigos en el trabajo que fueron etiquetados en la publicación. Me disculpé con ellos en nombre de mis padres porque no necesitaban ni merecían verse atrapados en nuestro drama. Fue realmente ridículo que mis padres hicieran algo así. Estoy obviamente muy enojada porque podrían haberme apuntado solo a mí y mantener las cosas limpias, pero involucrar a mis compañeros de trabajo en esto es simplemente ir demasiado lejos e inaceptable. He estado esperando a que mi esposo llegue a casa. No quería molestarlo en el trabajo con esto hoy porque me había dicho que tenía una reunión importante con un cliente. De lo contrario, podría haberlo contactado y contado sobre esto, pero honestamente, esto es solo un drama tonto y puedo lidiar con esto sola. Ya hablé con mi hermana y piensa que nuestros padres están siendo locos en este momento. Probablemente simplemente no pudieron aceptar la falta de respeto y perdieron la cabeza completamente. Creo que eso es exactamente lo que ha pasado, pero aún así, nada puede justificar este tipo de comportamiento. Aún no le he contado a mi tío y tía sobre esto porque estoy segura de que van a tener reacciones muy fuertes y no quiero molestarlos con esto en este momento porque están bastante ocupados en el trabajo. Actualización 3. Han pasado un par de horas desde que publiqué mi última actualización. Son las 8 de la tarde en este momento y todos están en mi casa, mi tío, mi tía y mi hermana. Mi esposo también ha vuelto del trabajo y estamos tratando de encontrar una manera de lidiar con esta situación. No quiero acudir a un abogado como muchos de ustedes sugirieron. Realmente no tengo el tiempo ni la energía para presentar una petición y luego lidiar con eso. Simplemente no es necesario. Quiero manejarlo personalmente y mantener a los abogados fuera de esto el mayor tiempo posible. Por supuesto, si se niegan a eliminar esa publicación, podría tener que contactar a un abogado y presentar una demanda por difamación o lo que consideren apropiado, pero hasta entonces, vamos a intentar que la eliminen. Hasta ahora, todos les han enviado mensajes diciéndoles que la eliminen, pero no les ha importado nada de eso. Ni siquiera han respondido a nuestros mensajes, así que no sé qué están pensando. Tampoco se han molestado en eliminar mi comentario, así que al menos todos los que vean la publicación conocerán la verdad. Una cantidad significativa de personas ha visto esa publicación, está recibiendo mucha atención por alguna razón y eso no es bueno para mí porque no me veo bien en esa publicación. No solo los compañeros de trabajo que fueron etiquetados la vieron, sino que algunos conocidos también la han visto y me están preguntando al respecto. No sé cómo apareció en sus feeds, probablemente porque también fui etiquetada en la publicación, pero eliminé esa etiqueta y aún sigue apareciendo en los feeds de las personas. Supongo que hay algún fallo en la aplicación, pero no es bueno para mí. La gente me está preguntando al respecto y me estoy cansando de responder a sus preguntas, ya que pueden leer mi comentario y dar por terminado el asunto. Pero por alguna razón,
sienten que necesitan contactarme personalmente y preguntarme una y otra vez. Es realmente molesto y solo quiero que esto termine de una vez. Honestamente, estoy cruzando los dedos para que no me contacte Recursos Humanos porque eso podría significar problemas para mí y realmente no quiero arruinar mi reputación en el trabajo por culpa de mis padres. Hasta ahora, mi familia y yo estamos tratando de encontrar una manera de hacer que eliminen la publicación, pero no están respondiendo. Mañana, mi hermana ha dicho que visitará a mis padres y les pedirá que la eliminen en persona. Eso podría funcionar y, si aún se niegan a hacerlo, no nos quedará otra opción que acudir a un abogado. Realmente espero que no llegue a eso porque implicará mucho trabajo para mí y en este momento solo quiero pasar tiempo con mi hijo. Eso es para lo que sirve mi licencia por maternidad, no para lidiar con sus tonterías. Actualización 4. Hola, así que mi hermana visitó a mis padres hoy durante una hora. No tenía idea de lo que estaba pasando, pero hace media hora me dijo que había hablado con nuestros padres y que estaban muy molestos, por lo que hicieron esa publicación y etiquetaron a mis compañeros de trabajo. Mi suposición era correcta, habían podido encontrar a mis compañeros de trabajo y sus cuentas en las redes sociales acosándome en línea. Eso fue bastante espeluznante por su parte, pero bueno, eso es lo menos de mis preocupaciones en este momento. De todos modos, me dijo que había tenido una larga discusión con ellos y que estaban dispuestos a eliminar la publicación, pero para eso, yo tenía que disculparme primero. Inmediatamente le dije a mi hermana que sería un no por mi parte porque no hice nada malo y me mantendré firme en eso. Afortunadamente, ella sabía que no me disculparía, así que les había dicho a mis padres que, sin importar qué, no iba a fingir que lo sentía por algo que ni siquiera hice mal. Podían ahorrar su tiempo y energía y eliminar esa publicación porque, de lo contrario, planeaba acudir a un abogado y eso no sería bueno para ellos. Esa discusión duró casi una hora y al final decidieron que iban a eliminar la publicación y terminar con esto, pero también le dijeron a mi hermana que me dijera que me estaban eliminando de sus vidas y de la herencia también. Realmente no me importa nada de eso, solo quiero que eliminen la publicación. Pueden quedarse con su herencia, no tiene importancia para mí. Mi esposo y yo estamos bien en nuestras carreras y sabemos que vamos a ser exitosos. Incluso si no lo somos, estoy bien con eso. Al menos no tengo que depender de ellos para el dinero, y mi hermana les dijo lo mismo. Así que al menos saben cómo me siento al respecto. De todos modos, ahora que eso está resuelto, voy a pasar el resto de mi tiempo de licencia por maternidad con mi hijo y aprovechar al máximo antes de tener que volver al trabajo. Gracias a todos por el apoyo que me han mostrado.